Bienvenidos. Este es mi proyecto de lectura. Mi nombre es Herbert Antonio Durán Alvarado y estudio en el primer semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. En este proyecto veremos las estrategias de lectura en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística. Así que continuemos. El libro en el cual se basa este proyecto de lectura es El rastro de tu sangre sobre la nieve. Comencemos con el índice. Podemos observar que en el proyecto de lectura encontraremos una introducción, el desarrollo del tema, un glosario y sus diferentes conclusiones. En la introducción, el hábito de la lectura nos brinda agilidad mental superior a las demás personas que no leen. También leer nos llena de cultura y de información que alimenta nuestra mente. Es un hábito muy simple, pero muy complejo a la vez, ya que es muy fácil leer algo, pero es muy difícil poder leer y comprender al máximo la lectura que nosotros estamos realizando. Vamos a comenzar con las estrategias antes de la lectura. Vamos a activar nuestro conocimiento previo y vamos a establecer diferentes métodos presaberes. Las técnicas que utilizaremos serán la lluvia de ideas y la aproximación inicial al texto. Empecemos con la lluvia de ideas. Al revisar un poco las portadas del libro, la introducción y la contraportada, se me vino a la mente que es una novela romántica, que el autor es muy conocido y es un autor colombiano que es Rafael García Márquez. Por el título se me figura que va a haber muerte, tragedia, se nota que va a haber mucho suspenso y es una novela. Y vamos a empezar con la aproximación inicial al texto. Es un proceso en el cual nos acercamos con detalles claves. Por ejemplo, el título es El rastro de tu sangre en la nieve. El autor es Gabriel José de la Concordia García Márquez. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. Él es muy reconocido internacionalmente y fue conocido como Gabo, y familiarmente por sus amigos como Gabito. Este libro fue publicado en 1976 por la compañía de publicación Marvel Comics. Así que ahora continuemos con las estrategias durante la lectura, que son la localización de la idea principal y la elaboración de preguntas. En la localización de la idea principal vamos a utilizar la simbología y en la elaboración de preguntas el diálogo con el autor. Así que continuemos con la simbología. Aquí podemos ver que en las primeras partes, en los primeros párrafos, me sentía un poco confundido y asombrado por el gran inicio de este libro. También podemos observar que hubo un momento como de, de aburrimiento, pero después se puso interesante. Podemos observar que después hubieron muchos pequeños detalles que me llamaron mucho mi atención y que me asombraron. También hubieron otras partes muy bonitas que me gustaron y lo representé con este emoji. Hubo otra parte de asombro y otra parte de enamoramiento y de caballerosidad de parte de los integrantes del libro, ¿no? Porque la señorita Daconte era una señorita muy guapa y que la elogiaban mucho, vaya. De ahí hubo unos momentos de enojo por las situaciones y los acontecimientos que se estaban dando en el libro. Y mucha tristeza por la pena que estaba pasando la nena Daconte. Continuemos con el diálogo con el autor. Esto nos acerca un poco más y nos hace interactuar
eh, mucho con el texto. Por ejemplo, aquí mi pensamiento era de que por qué no tranquilizar el ambiente tan denso que se vivía en esos momentos. Y qué romántico el acto de ser caballeroso y atender a la nena da Conte. Otro diálogo con el autor fue que al fin encontraron a Daconte, que era un misterio por el momento. ¿Y por qué dio esa descripción? Porque creo que pudimos haber dado una mejor descripción. Y aquí indico también que yo en mi caso hubiera hecho caso al portero, porque los porteros pues viven en la calle, son de calle y pues pueden analizar mejor las situaciones que se viven en esas situaciones. Entonces yo le hubiera hecho caso al portero cuando le dijo de pagar las multas. Vamos a las estrategias después de la lectura. Vamos con el resumen. El resumen es una estrategia muy muy precisa, ya que podemos eh, comprimir toda la información recibida en el texto. Este es mi resumen. Se lo relato. El cuento relata de la historia de la señorita Nena da Conte junto a su esposo recién casados, Billy Sánchez. Iban a pasar su luna de miel en París cuando iban en auto hacia la capital francesa. Nena se da cuenta de que su dedo anular sangraba debido a que se pinchó con una espina de rosa. Ella sacaba su mano de la ventana del auto y la sangre chorreaba cayendo en la nieve. Nena da Conte le avisó a su esposo, pero no encontraron una farmacia abierta. Así despertó toda la noche hasta arriba a la ciudad. El día martes siguiente, él fue al hospital a ver a su esposa, pero ahí le comunicaron que ella ya había muerto 2 días después de que fuera internada y que ya la había velado con sus familiares. Él, muy deprimido, sale del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastro de sangre. Así es, ese fue el resumen que elaboré de este libro. Y continuemos con las preguntas de opinión. La pregunta número 1 es: ¿en qué me parezco con Daconte? Y yo pienso que la nena Daconte es una persona muy valiente y muy persistente, y creo que yo también, que yo me atrevo a hacer las cosas y que persisto hasta que consigo lo que yo quiero. En la pregunta número 2 miramos qué me enseñó el libro. Pues en respuesta, creo que el libro me enseñó a tener mucho cuidado con las acciones que tenemos, porque todo influye en nuestro futuro. Pudimos observarlo, ya que de un momento para otro, Billy Sánchez se dio cuenta que su esposa murió, y todo por no atenderla en ese momento, vaya. Y me pareció muy interesante también en la tercera pregunta. ¿Qué me pareció interesante? Pues me pareció interesante cómo me mantuvo el libro atento a cada minuto y cada segundo con ganas de leer más. Y fue una gran novela, la verdad. A continuación veremos unas palabras que me gustaría incluirlas en el glosario para saber qué son, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sabía que el coñac es un tipo de brandy o un tipo de whisky. Los telegramas es un medio de comunicación que permite comunicar a largas distancias en una forma rápida y breve. Las goletas es una embarcación antigua con las bordas poco elevadas. Y el aguamanil es una pila o palangana destinada a lavarse, para lavarse las manos. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones de estas estrategias antes de la lectura. La lluvia de ideas nos ayuda a generalizar un poco y prepararnos para la aproximación. Y la aproximación del texto nos ayuda a comprender la primera información que nos da el libro para recibirla. Las conclusiones de estrategias durante la lectura. La simbología es una forma muy precisa y muy didáctica para expresar nuestros sentimientos y pensamientos durante la lectura. Y es muy práctica para nuestro cerebro. Y el diálogo con el autor es un ejercicio didáctico en el que podemos analizar
el texto y cada cosa o cada pregunta que nosotros tenemos respondiéndola a nosotros mismos mientras vamos leyendo el texto. Conclusiones de estrategias después de la lectura. El resumen nos ayuda a recapitular toda la información obtenida y las preguntas nos ayudan a resolver todo lo que nos quedó inconcluso. Esto también de la mano del resumen. Y la conclusión general. En conclusión, para mí el libro es una novela muy entretenida que me mantiene con ganas de leer más y simplemente es un libro que me brinda información y me hace especular y pensar mucho y eso me agrada. Y en general el trabajo de lectura o el proyecto de lectura nos brindó una experiencia totalmente distinta y mejorada que simplemente leer un libro. Porque para mí se volvió más divertido y más interesante leer un libro de esta forma haciendo este proyecto que simplemente leyendo un libro. Muchas gracias.